se graba desde este momento. Entonces, tomen en cuenta que la capacidad es un motor sobre el cual, ¿sí? Un motor sobre el cual los individuos pueden adquirir derechos y contraer obligaciones. Bajo ese contexto, el artículo 7, ¿sí? Capacidad. En el artículo 7 los podemos ver en las reglas 3, 4 y 5. Y que claramente, si es que nosotros hacemos un análisis, podemos ver de que estamos ante la presencia de dos tipos de capacidad. En nuestro ordenamiento jurídico van a coexistir existen dos tipos de capacidad. Y eso debemos nosotros tener mucha claridad. Para ello, nosotros vamos a ver de que esos dos tipos de capacidad están contemplados en el artículo 1461 del Código Civil. ¿Y qué nos va a decir? Que nos encontramos o que tenemos en el ordenamiento jurídico la capacidad de goce, o capacidad adquisitiva. ¿Sí? Entonces, esta capacidad de goce, nos vamos a dar cuenta, viene a constituirse como un atributo. Esto es un verdadero atributo de la personalidad. Tanto es así, a tan grado de atributo de la personalidad, de que nos podemos dar cuenta de que una vez que es considerado persona, ese individuo ya puede contraer derechos y obligaciones en el preciso momento, ojo, en el cual el ser humano es elevado a la categoría de persona, ya puede contraer derechos y obligaciones. Fundamental, ¿sí? Entonces, una vez considerado persona, ya tiene esa capacidad, ¿sí? Para contraer derechos y obligaciones. La pregunta es, ¿cuándo se considera persona? Pregunto, ¿desde qué momento? Pedro, ¿desde qué momento cree usted? Pedro, está desconectado, creo. Juan Morales. Sí, profesor. Pedro Eh, Zamora, Pedro Leyes. No, ya, Doctor, olvídelo. Juan, ¿desde qué momento cree usted que se puede considerar a un individuo ya como persona? la presunción del naquiturus me parece que lo hace desde la concepción. Ajá. Pero bueno, eso del naciturus está muy bien, ¿sí? Está bien. Ya vamos a ver esto del naciturus, ¿sí? Es una especie de, como un ya nacido, se lo tendrá como ya nacido. Pero ya como persona, ¿desde qué momento cree usted? Desde que es separado completamente del vientre de la madre, doctor. Eso sí. Del naciturus está bien, Juan. Ya vamos a ver esa presunción. Es importante esa aclaración. Ya vamos a ver un momento. Pero ya estrictamente como persona para el plano jurídico, es fundamental entenderse que una vez que es separado del vientre materno. Y en ese preciso momento, ese atributo de la personalidad se va a presentar y ese atributo de la personalidad me permite a mí
tener la capacidad de goce o adquisitiva, porque ese bebé puede tener un acervo, una herencia, por ejemplo, que está esperando a que el día nazca, ya se le separe del vientre materno, para que obviamente pueda empezar a gozar de los beneficios de esa herencia, ¿sí? Entonces, una herencia que dejó su padre, por ejemplo, que está ahí estática, está ahí inmóvil hasta cuando él nazca como tal. Entonces, una vez que nace, empieza a gozar. Es un atributo, por lo tanto, de que es un atributo de la personalidad, entonces, propiamente dicha. Pero por el otro lado, tenemos acá el otro tipo de capacidad, la capacidad de ejercicio. La capacidad de ejercicio. Y esta capacidad de ejercicio me permite entender de que estamos ante la posibilidad que tiene la persona para actuar por sí misma sin autorización de otra, ¿sí? Entonces la persona actúa, se desempeña por sí misma, sin necesidad de tercero. Y digo de terceros porque estoy hablando de representantes, ¿no? En los representantes están los padres, los representantes llamados también representantes legales de una empresa, los tutores, los curadores, etc. Pero aquí Pedro puede actuar directamente sin necesidad ya de terceros, fundamental. Entonces, normalmente, mayoría de edad, ¿sí? La mayoría de edad se la adquiere en ese sentido y por obvias circunstancias vamos a ver de que la capacidad de ejercicio me permite a mí ya interactuar y sobre todo tener pleno conocimiento de lo que pasa en este sentido. Ahora bien, lo que sí debemos tomar en cuenta en estas reglas, ¿sí? Del 3, del 4 y del 5, es de que la capacidad como tal puede verse alterada por la fijación de nuevas regulaciones o requisitos. Entonces, en ese contexto, un ejemplo puede ser que Juan es una persona de 18 años, ¿sí? Una persona plenamente capaz, tiene 18 años. eh, sin embargo, al mes siguiente, ¿sí? Entra en vigencia una nueva ley que fija la mayoría de edad a los 21 años. Entonces, Juan, que en principio, ¿sí? Juan, que en principio era ya mayor de edad, ahora tiene que someterse ¿a qué? A una nueva regulación. ¿A una nueva regulación en qué sentido? En el sentido de que la mayoría de edad es a los 21. Por lo tanto, si Juan quería comprarse un carro a los 18 años y no lo pudo hacer, ahora no lo pudo hacer porque no le salió el crédito, ¿sí? Ahora, peor que va a poder hacer esto, porque encima de eso, la mayoría de edad es ahora a los 21 años. Y nosotros tenemos que someternos a ese tipo de normas. Acuérdense. Pero ¿qué pasa si es que Juan, qué pasa si es que Juan sí pudo acceder al crédito, sí compró su vehículo a los 18 años, lo está conduciendo de hecho, y hay una nueva ley que dice que la mayoría de edad es a los 21 años. Ese contrato de compra-venta de vehículos desaparece
No vale. Es nulo relativamente. Pregunto. Pregunto. ¿Quién responde esa pregunta? No desaparece porque viene de su Ah, capacidad adquisitiva. Exactamente. porque la ley no ni ver. Exactamente. Así Pero es. Entonces, bajo ese contexto, no desaparece. Nosotros, bajo este contexto, respetamos. ¿Sí? Respetamos. Entonces, vamos a poner aquí nueva ley puede alterar la capacidad, pero, sí, ojo, esa capacidad y esa nueva ley sí va a respetar derechos adquiridos. Porque en este sentido, Juan contrajo una obligación mediante un contrato de compraventa de un vehículo. Y ese vehículo lo adquirió de una manera correcta, absolutamente correcta. Y acuérdense que los derechos adquiridos principalmente se vinculan con el patrimonio. Por lo tanto, entonces, una nueva ley altera la capacidad, ¿sí? Esa nueva ley, como tal, puede decir que quienes fueron capaces dejan de serlo hasta que cumplan con un nuevo requisito, ¿sí? Pero si es que ya contrajeron obligaciones previas, se respetan, se respetan. Entonces, en principio, quienes fueron capaces dejan de serlo hasta que cumplan con el nuevo requisito, hasta el cumplimiento de nuevo requisito. Juan compró el vehículo, se respeta, ¿sí? Tiene su vehículo en buena hora, lo adquirió antes de que su capacidad sea modificada, porque ahora necesita 21 años. Pero Juan ahora quiere comprarse otro vehículo y tiene este rato ya 19 años. La nueva ley pide que la mayoría de edad es a los 21. Juan ya tiene un vehículo porque lo adquirió a los 18 años, cuando todavía no entraba en vigencia una nueva ley que modificaba la mayoría de edad. Ahora quiere comprar un nuevo vehículo y tiene 19 años. ¿Lo puede hacer? Pregunto. ¿Puede hacer esa operación, Juan? No, No puede hacer. no puedo. No puede hacer. ¿Sí? Porque quienes fueron capaces dejan de hacerlo hasta que se cumpla con el nuevo requisito. Lo hecho en su momento por Juan se respeta, porque estamos obviamente hablando de una especie de patrimonio adquirido legítimamente, legalmente, como tal, se respeta. Esa esfera, ¿sí? Esa esfera. No estamos hablando de derecho adquirido, la capacidad, de la capacidad de Juan. Estamos nosotros hablando de un derecho adquirido en cuanto a qué, al contrato, de un contrato suscrito con todas y cada una de las de los ejes jurídicos, pues no. Entonces, bajo este contexto, la capacidad sí que puede ser alterada y puede regular otro tipo de situaciones jurídicas en la práctica. Tomar en cuenta esto, ¿no? Y tomar en cuenta la capacidad como tal. En este contexto, acuérdense nuevamente.
incapacidad absoluta y la incapacidad relativa. La incapacidad absoluta, impúberes, estamos hablando de sordomudos, estamos hablando de dementes, estamos hablando de mujer de hasta 12 años y varón, ¿sí? De 14, que no han cumplido, no cumplen todavía. Incapaces absolutos. Los incapaces relativos, menores, púberes. Estamos hablando de interdictos. Estamos hablando de personas jurídicas. Y aquí tomen en cuenta de que la ley además fija cierto tipo de incapacidades particulares. Obviamente, la ley impone. La ley impone cierto tipo de incapacidades particulares y obviamente esas incapacidades derivan de una ley, como por ejemplo, recuerdan ustedes de las reformas que se hicieron para impedir de que las personas que hayan sido sentenciadas, que tengan ya sentencia ejecutoriada por actos de corrupción, no pueden ejercer cargo público y acceder a los cargos de elección popular. Corrupción, por ejemplo, ¿sí? Entonces, cuando le catalogan de corrupto, no puede acceder a esos cargos. Le están entonces inhabilitando y es incapaz relativamente. Los interdictos, acuérdense que los interdictos, y aquí voy a hacer una nube, interdictos son declarados, ¿no? Son declarados por el juez. Los interdictos claramente evidencia una incapacidad civil. Evidencia que estamos ante una persona que no puede administrar sus bienes de una manera correcta. Entonces, en efecto, la norma va a determinar una incapacidad y va a establecer categorías, como por ejemplo la insolvencia, la quiebra o personas que son privadas de la libertad, la toxicomanía o la embriaguez. Entonces, una persona privada de la libertad es interdicto, claro que sí, es interdicto porque tiene ya una incapacidad relativa. No puede suscribir contratos, una persona privada de la libertad. No puede suscribir contratos porque no va a producir efectos jurídicos. Su capacidad plena está suspendida ¿hasta qué momento? Pues hasta que cumpla su sentencia. Lo mismo sucede con la toxicomanía o la embriaguez, pues, ¿no? Entonces, estos ebrios consuetudinarios, cuando son ya
declarados por el juez, no pueden administrar sus bienes, y para precautelar su patrimonio, la integridad de su patrimonio, se los declara interdictos, porque de lo contrario, como quien diría, se tomarían, se consumirían todo su patrimonio en el licor. Igual los toxicómanos. Bajo ese contexto, sí, bajo ese contexto, la capacidad es disminuida, se le disminuye. Una persona que es o que tiene este anhelo, las ansias de apostar, ustedes saben que apostar también es considerado ya una especie de interdicción que le impide administrar correctamente sus bienes. Puedo yo llegar a tal nivel de apuesta que puedo apostar mi casa y perderla. Necesito declararlo en interdicción entonces para precautelar. Las incapacidades entonces, acuérdense, y bajo ese contexto tienen estas modalidades.